Vamos a continuar ahora retroalimentando este simulacro especial de lectura crítica con las preguntas de la 92 a la 104 que se deben responder con base en el siguiente texto que se titula Desequilibrar sin desequilibrarse, por Javier Castel López. El funcionamiento de un equipo de fútbol tiene como objetivo mayor hacerlo competitivo y acercarlo con mucha frecuencia a la victoria. Ese funcionamiento, por supuesto, depende en gran medida de la calidad técnica de los jugadores, de su jerarquía e inteligencia táctica, de una buena dirección y la complementación de los talentos y del carácter del compromiso de todos. Un indicador al que se recurre con frecuencia para ir evaluando ese funcionamiento es el equilibrio. Generalmente, funcionar mejor o peor está directamente relacionado con ser más o menos equilibrado. Ser equilibrado es, en pocas palabras, defender bien y atacar bien. Pero como el fútbol no es, por ejemplo, como el béisbol, en donde la línea divisoria entre una fase y otra está explícita y da tiempo a cambiar de rol, de bateador a fildeador, equilibrarse en fútbol, es decir, reconvertirse de acuerdo a la acción de juego en defensa o en atacante, debe hacerse simultáneamente. Pasar de una función a otra en milésimas de segundo es el prerequisito para aspirar al anhelado equilibrio, pero hay más. El equilibrio se pone a prueba cuando en instantes de búsqueda ofensiva el equipo debe encender dispositivos preventivos para abortar la potencial réplica del rival. Esto es, mientras se ataca, se debe defender para evitar el contraataque. Tratando de encontrar el equilibrio, algunos equipos priorizan la defensa, otros el ataque, y eso frecuentemente está condicionado por el talento humano, el gusto del entrenador, el respeto de un estilo y por la obligación con la historia del equipo. Esta temporada, como siempre, el Real Madrid, por su exitoso expediente, su talante y por la exigencia de sus millones de seguidores, tiene un compromiso con el juego ofensivo, con ser protagonista de los partidos, con someter la mayor parte del tiempo al rival y además tiene que ser equilibrado con grandes figuras llamadas más a desequilibrar que a equilibrarse. Ese es el reto de Ancelotti. Ahora, si Di María, que secundaba a los veloces y goleadores delanteros con su electrizante andar en la cancha y al tiempo regresaba a auxiliar defensivamente con su generoso e inagotable espíritu solidario, y sin Xavi Alonso, que desde el centro del campo los protegía con su sentido de la ubicación, su afán por el orden y por su claridad y sentido común para distribuir el balón les corresponderá en principio a Kroos o a James, desde sus maravillosas condiciones técnicas, su sentido de asociación, su agraciada relación con el balón y sus brillantes resoluciones individuales, conectar a los defensas con el veloz y voraz tridente ofensivo, a dominar más de lo que dominen, a crear más de lo que creen, en resumen, a ser desequilibrante sin desequilibrarse. Este texto fue publicado en El Heraldo en la columna de opinión del 31 de agosto del año 2014. Pregunta número 92. En el texto, el énfasis del título acerca del desequilibrio tiene que ver con A, la defensa, B, el bateo, C, la ofensiva, D, el fildeo. Para poder responder esa pregunta podemos acudir al ejemplo que se encuentra al final del texto en el último párrafo, cuando el autor habla sobre el caso del Real Madrid y lo que tienen que hacer sus jugadores para poder mantener el control, o lo que llama en el contexto del texto el equilibrio durante todo el tiempo, es decir, poder pasar de la defensa al ataque de manera simultánea. Entonces está relacionado precisamente con cómo pasar de la defensa al ataque, a diferencia como en la comparación que hace con el béisbol, que se hace entre el bateo y el fildeo, pero que a diferencia del béisbol, en el fútbol debe hacerse de manera simultánea y no por espacios o por momentos o por turnos, como se hace en el deporte de la pelota caliente. En este caso, el último párrafo es muy claro, nos coloca hablando de temas como ese es el reto de Ancelotti. Ahora, si Di María, que secundaba a los veloces y goleadores delanteros con su electrizante andar en la cancha y al tiempo regresaba a auxiliar defensivamente con su generoso e inagotable espíritu solidario, y si Xavi Alonso, que desde el centro del campo los protegía con su sentido de la ubicación, su afán por el orden y por la claridad y el sentido común para distribuir el balón, les corresponderá en principio a Kroos y a James, desde sus maravillosas condiciones técnicas, su sentido de asociación,
su agraciada relación con el balón y sus brillantes resoluciones individuales, conectar a los defensas con el veloz y voraz tridente ofensivo. Es decir, el equilibrio se da en conectar la defensa con el ataque, y eso tiene que ver mucho con lo que nos da la respuesta C, la ofensiva. Es decir, es importante en el fútbol cómo pasar a la ofensiva en la concepción que Javier Castel, autor del texto, nos plantea. No es el fildeo, porque el fildeo en realidad es apenas un ejemplo comparativo frente al béisbol. No es el bateo, también es lo mismo, similar a el caso del fildeo, y no es la defensa, porque la defensa no es el equilibrio. La defensa es la primera parte que tiene que tener clara en el fútbol, según Castel, el equipo, y luego pasar a la ofensiva, que es lo de equilibrar sin desequilibrarse, que es haciendo referencia al título del texto, lo que en tesis, dentro de su columna de opinión, Javier Castel plantea. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 92 es la opción C.